Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este nuevo día que tú nos das. Padre, tenemos la oportunidad de venir a ti y presentar nuestra mente y nuestro corazón a ti para que tú hables a nuestra vida y para que tú toques lo profundo de nuestro ser. Señor, prepara cada corazón para que cada corazón sea realmente una buena tierra donde sea sembrada tu palabra el día de hoy. Padre, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por regalarnos este nuevo día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que a mí me gustaba mucho cuando era niño y aún cuando era joven era escuchar historias de personas que habían logrado algo. Cuando yo escuchaba esas historias, cuando me las contaban, me sentía fascinado por esas personas y me inspiraban a mí a que yo podía también lograr lo que ellos habían hecho o lograr otra cosa. Eran historias que inspiraban mi vida. Pero lo interesante es que cuando yo iba a visitar a la casa de mi abuelita paterna, ella siempre me contaba historias, pero me contaba historias de personas que habían vivido una vida de fe. A ella le fascinaba leer mucho el Antiguo Testamento. Y cada domingo que nosotros llegábamos a visitarla, siempre, yo no me escapaba, aún no era creyente, pero yo no me escapaba y escuchaba siempre historias de hombres o mujeres que habían vivido una vida de fe aquí en la tierra. Me parecía interesante, pero realmente lo escuchaba y yo continuaba con mi vida. No lo relacionaba conmigo, no tenía una relación conmigo realmente. Hasta que un día Dios tocó mi vida, Dios tocó mi corazón, me quebrantó y me convertí y me volví un seguidor de Jesús. Fue ahí como que los ojos se abrieron y esas historias de las que yo empecé a recordar y yo mismo empecé a leerla en la Biblia, porque ahí empecé a leer la Biblia, encontré hombres y mujeres que habían vivido una vida impresionante, una vida de fe increíble, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Una de las personas que me impactaron mucho en el Nuevo Testamento fue Pablo, porque fue un hombre que vivió una vida de fe toda su vida, desde que se convirtió hasta sus últimos momentos aquí en la tierra, vivió una vida de fe. Lo interesante es que Pablo, con esa vida de fe que él vivió, él impactó a muchas personas. Él impactó a las personas de su época, de su tiempo. Aún la gente que se oponía a él fue impactado por él y algunos trataban de por eso callarlo de alguna manera. Quiero entender tú y yo algo importante. Si realmente vivimos una vida de fe, vamos a impactar a otros. Mucha de la gente que vivió una vida de fe impactaron su comunidad, impactaron su tiempo, tuvieron una vida de impacto de una manera maravillosa por la fe con la que ellos vivieron. Yo me pregunto por qué el cristianismo de hoy no impacta como impactó en sus inicios. Y quizá la respuesta sea porque no estamos viviendo una vida de fe como la que se vivió tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Si has leído o has escuchado la historia de David y Goliat, si has escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones, o has escuchado la historia de Moisés y las plagas de Egipto, son historias que te han fascinado. Y estos personajes te han parecido impresionantes, pero probablemente los has visto, has cerrado tu Biblia y te has dicho, qué interesantes estas vidas, pero no las has relacionado contigo. Tú piensas que estas personas son personas especiales, dotadas con algo especial que tú no tienes y que tú no te ves, que tú puedes vivir la vida de fe que ellos vivieron y por lo tanto tu vida no impactará como ellos impactaron su tiempo. ¿Sabes?
David, Daniel y Moisés y otros que han impactado hasta el día de hoy, que nosotros podemos ver las vidas de ellos que han impactado, eran gente común y corriente, gente con fortalezas y debilidades. Pero hubo algo único, algo especial, es que vivieron una vida de fe. Y esa vida de fe trajo algo impactante en el tiempo en el que vivieron. Esa vida de fe impactó, no porque eran especiales, no porque estaban dotados con algo especial, sino porque tomaron la decisión de vivir una vida de fe en la época que les tocó vivir. Tu vida, mi vida, es llamada a impactar a otros. Y la única manera realmente de impactar a otros es si vivimos una vida de fe. No somos llamados a solo existir en el mundo. Somos llamados a vivir una vida de fe que impacte a otros. ¿Sabes? El libro de Hebreos va a narrar la historia de personas que vivieron una vida de fe. Y nos va a hablar a nosotros también el día de hoy. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Hay mucho debate de quién es el autor del libro de Hebreos. Pero sí sabemos que fue dirigido a los judíos que se convirtieron al cristianismo y reconocieron a Jesús como su Mesías. Y este libro va a mostrarles lo valioso que es la fe, lo importante que es la fe, lo importante que es la fe en la vida de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Pero lo más valioso es que va a mostrarles lo importante que es depositar la fe en Jesús, quien es 100% hombre, 100% Dios. Ahora, en el capítulo 11 del libro de Hebreos va a empezar a describir qué es la fe. ¿Qué es la fe? Hay mucha confusión qué es la fe. Algunos piensan que la fe es una energía. Y algunos hablan, sí es necesario tener fe, pero no están hablando de la fe de la Biblia. Están hablando de una energía, la energía positiva que yo debo tener. Eso no es la fe de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Otros piensan que la fe es como un mantra espiritual. Tengo que repetir ciertas palabras para poder tener fortaleza en mi vida. Y tampoco la fe es un mantra espiritual. La fe es algo más. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1 va a describir lo que es la fe. Y el autor de Hebreos 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La palabra fe, ya la hemos visto, significa dependencia total, una confianza total. Es vivir una confianza total, una dependencia total en Dios. Y esa confianza total en Dios, dice, es la garantía de lo que se espera. La palabra garantía significa una base segura. Una base segura. Es como tener el título de propiedad. Esa palabra es utilizada. Tengo el título de propiedad que me da a mí la seguridad de que eso es mío. La fe es la seguridad de que Dios va a cumplir lo que yo espero. Que Dios va a cumplir sus promesas, todas las promesas que se encuentran en la Biblia. La fe es la seguridad de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido, todo lo que ha dicho. Luego dice la certeza, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, aunque no veo el mundo espiritual, aunque mis ojos físicos no ven a Dios, no ven a los ángeles, yo sé, tengo la convicción, la seguridad de que Dios está obrando. Dios está obrando. La fe es confiar totalmente en Dios, que Él va a cumplir sus promesas.
La fe es confiar totalmente en Dios, que Él actúa aún cuando yo no veo su actuar. Él está actuando. Esa es la fe. Y mira ahora lo que va a seguir narrando este autor del libro de Hebreos en el versículo 2, pero lo vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ya describió la fe. Ahora mira lo que va a decir. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿A quién se refiere con los antiguos? Se refiere a todas las personas que vivieron una vida de fe en el antiguo pacto, antes que Cristo venga. Esas personas que vivieron una vida de fe, dice, fueron aprobados los antiguos. Fueron gente que vivieron una vida de fe en la tierra. Fueron gente que impactaron. Fueron gente que tuvieron una vida fascinante. Cuando lees de ellos, ves lo fascinante que fue su vida, lo fascinante que es la vida de David, lo fascinante que es la vida de Daniel, lo fascinante que es la vida de Moisés. Tuvieron vida fascinante, tan fascinantes que se quedaron registradas en la Biblia, tan fascinantes que el día de hoy estamos hablando de ellos, pasado muchos y muchos años, porque vivieron una vida de fe. Esa gente vivió una vida fascinante. ¿Sabes por qué vivieron una vida fascinante? No porque encontraron su fortaleza interior. Qué bueno encontrar tu fortaleza interior, pero no es eso. Ellos vivieron una vida fascinante porque vivieron una vida de fe, una vida de confianza total en Dios, una vida de dependencia total en Dios. ¿Sabes? Ellos no tuvieron la Biblia. Ellos no tenían la Biblia como tú y yo la tenemos. Ellos no conocieron al Mesías. Ellos esperaban al Mesías, pero no lo conocieron como nosotros. Y mira la fe que tuvieron. Mira lo que ellos tenían, la convicción de que Dios va a cumplir lo que ha prometido, de que Dios está actuando, aunque no lo vemos. Dios está actuando. Esa fue la vida de estos personajes que está hablando aquí el libro de Hebreos. Personas común y corriente como tú y yo, solo con una característica: decidieron vivir una vida de fe, una vida de confiar totalmente en Dios, de poner su confianza, y esa confianza total en Dios da testimonio a nosotros de esas vidas fascinantes que impactaron su época. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo 1, dice, por tanto significa que tiene una relación con lo anteriormente narrado en Hebreos capítulo 11. Y si ves el libro de Hebreos capítulo 11, primero describe la fe y luego empieza a describir varios personajes que vivieron una vida de fe. Y dice, ellos vivieron una vida de fe. Por lo tanto, también nosotros, ahora está hablando nosotros, también nosotros, en esa época estaba hablando a los judíos cristianos que se habían convertido, pero también lo podemos aplicar a nosotros. También nosotros que estamos rodeados ¿de qué? De una multitud tan grande de testigos. ¿A quién se refiere esa multitud? Se refiere a toda la gente que vivió en el antiguo pacto y vivieron una vida de fe. ¿Sabes? Muchas veces decimos, es imposible. Muy pocos son los que van a vivir realmente una vida de fe. Acá dice lo contrario. Acá dice una multitud tan grande de testigos. Hay testimonio en la Biblia de que es posible vivir una vida de fe. Aun cuando ellos tuvieron limitaciones, aun cuando ellos vivieron oscuridad, aun cuando ellos vivieron persecución, aun cuando ellos vivieron amenaza, ellos nos dan testimonio de que vivieron una vida de fe en la época que les tocó vivir. Una multitud grande. Tenemos testimonios de mucha gente que vivió una vida de fe. Gente que nos puede inspirar a nosotros a vivir realmente una vida de fe ahora en nuestra época, en nuestro tiempo. También nosotros
podemos vivir una vida de fe. Está nosotros y ellos. Ellos vivieron una vida de fe. Ahora nosotros somos llamados también a vivir una vida de fe. Nos está diciendo, ¿cómo que no? Sí se puede vivir una vida de fe. Y acá hay muchos ejemplos y muchos testimonios de gente que vivieron una vida de fe. Mira a gente que caminó en fe en el pasado. Mira a gente que caminó en fe en el pasado, mirar a gente que caminó con fe en el pasado, me anima hoy a vivir una vida de fe. Me anima hoy a vivir una vida de fe. Esas historias son fascinantes y están en la palabra de Dios, y si tú la abres, si tú las lees, esas vidas te van a inspirar. Mira a esa gente de fe. Estamos mirando muchas cosas, pero acá nos invita a mirar a la gente que vivió una vida de fe, y esa gente va a inspirarte a ti a vivir una vida de fe en tu época que te tocó vivir. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué nos impide caminar en fe? ¿Qué nos impide a nosotros hoy a vivir una dependencia total en Dios? Y aquí el autor de Hebreos va a hablar algo fuerte, directo a nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, la parte B. Y dice lo siguiente: ¿qué impide que avances en la fe? ¿Qué impide que vivas una vida de fe completa? Dice, tienes que despojarte. Despojémonos, es sacar algo. ¿Y de qué debemos despojarnos? ¿Qué debemos sacar? Y dice dos cosas. Mira la primera. Dice del lastre que nos estorba. Y luego dice, en especial del pecado que nos asedia. Hay dos cosas que pueden impedir que nosotros podamos caminar una vida de fe. La primera es lastre, que significa peso. Peso. Ahora te lo voy a poner como ejemplo. Te voy a poner este ejemplo. Un corredor que quiere llegar a una meta y que está en competencia con muchos corredores. Imagínate que ese corredor va a correr con una chamarra muy grande, muy gruesa, y se lo pone y va a empezar a correr junto con los otros. Pues va a perder, porque está llevando un peso que no debería llevar para poder lograr la meta que él se ha trazado. Para poder tú y yo vivir nuestra vida de fe aquí en la tierra, hay cosas que nos están impidiendo, hay cosas que estamos cargando en nuestra vida. No necesariamente pecado, el lastre no necesariamente es pecado. Pueden ser hasta cosas buenas, pueden ser hasta cosas que no necesariamente son malas, pero que están siendo prioridad en nuestra vida y nos impiden caminar en fe, que nos impiden realmente desarrollar nuestra fe. Y dice, despójate de eso. Y no, pero yo no quiero porque esto es importante para mi vida. Si no te despojas de eso, no podrás vivir la vida de fe plena que Dios quiere que tú vivas, y por lo tanto tu vida no impactará en el tiempo que te toca vivir. En segundo lugar, dice, debemos despojarnos también del pecado. Cualquier pecado, sea en mente, sea en nuestro corazón, sea en actitud, debemos sacarlo también de nuestra vida. Y dice interesante que nos asedia. Estas cosas, la palabra asediar significa nos tiene atrapado. Te encuentras atrapado en eso y por eso no puedes caminar en la vida de fe que Dios desea que tú vivas. Dios desea que vivas una vida de fe aquí en la tierra, en toda dependencia de Dios, en toda confianza de Dios, pero estas cosas están impidiendo. Y mira cómo sigue, dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, y corramos con perseverancia, correr. Y aquí está hablando de que la vida cristiana es como una carrera, que voy hacia una meta, y nuestra vida no está a la deriva, nuestra vida va hacia una meta, nuestra vida va hacia un propósito, y es el propósito de conocer más de Dios, amar más a Dios, pero también amar al prójimo e impactar al prójimo. Y dice, corramos, tiene que ver con progresar, con avanzar en una carrera. Tu fe, tienes que correr, tienes que avanzar, tienes que desarrollarte. No te puedes quedar donde
donde conociste al Señor. No puedes quedarte ahí. No puedes mantenerte como bebé espiritual toda tu vida. No puedes estancarte. Eso no es la vida que Dios ha diseñado para ti. Dios te dice, corre, corre. Tienes que correr. Tienes que sacarte esa chamarra, esa casaca gruesa que tienes ahí. Tienes que sacarte las cosas que te están impidiendo correr con plenitud y poder vivir esa vida plena que Dios quiere que tú vivas aquí en la tierra. Y luego dice, por tanto, el versículo 1 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos. ¿Cómo? Con perseverancia. No podemos detenernos, debemos ser perseverantes en mantenernos en desarrollo, en caminar en fe en la tierra, en una carrera que tenemos por delante. Dios nos ha puesto aquí en la tierra para que vivamos realmente una vida de fe, una carrera, vamos hacia un rumbo. El versículo 2 va a darnos otra clave más, Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo correr esa carrera? Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Empieza diciendo algo clave. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada significa mirar sin distracción, mirar sin dejar que te distraigan. Eso es lo que va a buscar la cultura de este mundo. Eso es lo que busca el enemigo de este mundo. Cuando estás tratando de concentrarte, mirar al Señor, crecer en el Señor, Él te va a mandar la cultura y el mundo y el enemigo te va a mandar muchas distracciones para que saques la mirada de Jesús. Entonces, cuando el corredor no mira la meta, y empieza a mirar y a mirar otros lados, se va a distraer y va a disminuir su forma de correr. No va a lograr ganar esa carrera. Eso es la imagen del cristiano. Tú tienes que mirar enfocado y no dejar que el enemigo, no dejar que la cultura te distraiga. ¿Y a quién debes mirar? Mirar tus circunstancias que vives, tus dificultades que vives, tus problemas que vives. Dices, tú debes mirar a Jesús. Tú debes mirar a la persona de Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Gracias a Él es el autor, el que nos ha provisto la fe. Él es el que ha perfeccionado. En el antiguo pacto, eso lo entendían bien los judíos cristianos, en el antiguo pacto había un sacrificio, pero no era la perfección total, por eso tenían que hacer otro sacrificio. Pero Jesucristo es el sacrificio perfecto. Él es en quien podemos poner la mirada, porque Él es el perfecto. Y dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Él murió en una cruz, y el morir en una cruz en aquella época era algo de sumamente vergüenza, era sumamente duro, era algo sumamente terrible. Pero Jesús lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él sabía que eso era el camino que Él iba a caminar aquí en la tierra. Y dice, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Pero mira cómo termina. Y ahora, eso vivió, pero ahora Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios. Esa es la imagen de alguien victorioso. Ese es nuestro Jesús. Podemos mirar a Jesús porque Jesús es el victorioso. Jesús es el triunfador y por eso nosotros podemos poner nuestra mirada en Él. Porque tenemos un líder, tenemos nuestro Señor Jesús, quien es el victorioso, el que logró la victoria total para ti y para mí. Y Él está, dice, sentado en el trono de Dios. Vive mirando sin distracción al Jesús triunfador.
Cuando tú entiendes que tú tienes un Jesús triunfador, tú vas a levantar tus ojos en medio de las circunstancias que te encuentras, en medio del momento que estás viviendo. No vas a dejar que eso te distraiga. Vas a levantar tu mirada y vas a poner tu mirada en el Jesús triunfador. Nosotros tenemos un Jesús triunfador. No dejes que otras cosas te distraigan. Pon tu mirada en el Jesús triunfador. No saques tu mirada de Él. Y esto va a ser una lucha constante en tu vida. No es de un día. Hoy día vivo mirando a Jesús sin distracción porque Él es el triunfador. Cada día de nuestra vida en la tierra tenemos que vivir mirando a Jesús triunfador sin distraernos para poder realmente experimentar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sabes, si realmente no estás viviendo una vida de fe, es porque realmente no estás viviendo una vida donde estás desarrollando una comunión con Dios. No estás desarrollando realmente una relación con otros cristianos. No estás realmente sirviendo a Dios. No estás hablando de Jesús con otros. Eso significa que realmente no estás corriendo como Dios quiere que corras. Y Dios hoy día te está diciendo, corre. Lo mejor de la vida no es quedarte estancado. Lo mejor de la vida no es quedarte como un bebé espiritual y decir qué bonito, ya soy hijo de Dios. Lo mejor de la vida es correr. Hubo un Daniel que corrió, hubo un David que corrió, hubo un Abraham que corrió, hubo un Moisés que corrió, hubo un Pablo que corrió. Hoy Dios te dice a ti, corre. Desarrolla, vive tu fe, impacta al mundo, habla de Jesús a otros, sirve a Dios, sirve a otros. Relaciónate con otros cristianos, crece junto con otros cristianos. Eso es realmente correr en nuestra vida de fe. Ahora miremos el versículo 3. Dice, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y acá va a utilizar una palabra muy interesante, es consideren, que significa reflexiona seriamente. ¿Reflexiono en quién? Dice aquel, y por el contexto está hablando de Jesús. ¿Y qué debo reflexionar en cuanto a Jesús? Mira cómo fue la vida de Jesús. No solamente miremos la vida de todos esos personajes que vivieron una vida de fe. Aquí nos está invitando a mirar con más atención a nuestro Jesús triunfador. Y dice, aquel que perseveró, que vivió una vida de valentía. Una vida de valentía. Esa palabra es vivir una vida de valentía a pesar de. Tú y yo somos llamados a vivir una vida de valentía aquí en la tierra. Jesús nos mostró que se puede vivir una vida de valentía. ¿Frente a qué? Frente a tanta oposición. Y esa palabra oposición significa realmente ataque directo, ataque hostil, de una manera totalmente fuerte contra alguien. Y él vivió una vida de valentía, aun cuando experimentó oposición, hostilidad, ataque directo por parte de los pecadores. Jesús experimentó eso, pero vivió una vida de valentía, relacionándose con su Padre y confiando en su Padre. Pero mira cómo termina este versículo. Nos dio este modelo y nosotros debemos pensar en ello para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cansarse y perder el ánimo significa como un agotamiento, un total agotamiento que está hablando ahí. Y dice para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Habla de una fatiga, de un cansancio. ¿Sabes? Jesús experimentó circunstancias difíciles en su vida. Él puede entender muy bien tu vida cuando tú experimentas circunstancias difíciles. Pero realmente nuestra vida no se compara con la vida de Jesús. Nuestras circunstancias difíciles no se compara con la vida de Jesús, con la vida de Pablo, con la vida de otros.
pero ese modelo nos quiere inspirar a nosotros a vivir realmente una vida de valentía aquí en la tierra. Él te quiere fortalecer cuando estás experimentando esa pérdida de ánimo. Pero ¿cómo te va a fortalecer? La única manera que tú vas a experimentar la fortaleza de Dios es cuando lo miras a Él. Cuando tú miras tus circunstancias, tú te vas a hundir. Pero cuando tú miras al Jesús triunfador, tú vas a recibir de Él esa fortaleza, esa valentía para caminar una vida de fe aquí en la tierra. Vive mirando sin distracción al Jesús triunfador que te fortalecerá. Vive mirando sin distracción, no dejes que te distraigan. Sin distracción, mirando al Jesús triunfador, no a cualquier Jesús, al Jesús triunfador que te va a fortalecer en tu vida. Hoy se nos ha animado a mirar a todos esos personajes del Antiguo Testamento que vivieron una vida fascinante, que vivieron una vida de fe, que impactaron su época en la que les tocó vivir. Hoy se nos ha animado a ello. También creo que podemos aplicarlo a mirar la vida de los cristianos que vivieron una vida de fe en el Nuevo Testamento. Puedes abrir la Biblia. Ya mencioné un personaje que es Pablo, pero hay muchos otros que vivieron una vida de fe y que sus vidas impactaron su época y esas vidas quedaron registradas en la Biblia. Pero sobre todo, el autor de Hebreos nos está invitando a que mantengamos en nuestro caminar diario aquí en la tierra nuestra mirada bien enfocada en Jesús el triunfador. Cuando tú sabes que tú tienes un Jesús triunfador, Él te fortalecerá para vivir la vida de fe que Él espera que tú vivas aquí en la tierra. Si miras tus circunstancias difíciles, no vas a caminar con fortaleza. Pero si miras a Jesús el triunfador, vivirás como tú triunfador. Vivirás una vida de triunfador. Te pregunto algo. Quiero hacerte una pregunta. Tus hijos podrán decir un día: la fe de mi papá me inspiró a tener una relación de fe con Dios. La fe de mi mamá me inspiró a desarrollar una vida de fe aquí en la tierra, aún en dificultades. Podrán decir: la fe de mis padres me inspiraron a mirar a un Jesús vencedor para que yo viva así aquí en la tierra. ¿Sabes? Tus hijos, aunque no te dicen nada, ellos están mirando, tú estás modelando la fe que ellos pueden imitar. Y si tú estás viviendo, no una vida perfecta, pero sí una vida de confianza total en Dios, cada día, tú estás mirando en Jesús, tú estás viviendo una vida de fe, tú estás manifestando esa vida de fe en tu vida diaria, ellos lo están viendo. Quizá como adolescentes ellos no te van a decir nada, pero eso ellos están siendo impactados. Y sabes, te voy a decir algo personal. Cuando yo era joven, yo no realmente valoré muchas cosas que mis padres hicieron por mí. No valoré muchas cosas que ellos me enseñaron y que ellos realmente me bendijeron. Pero cuando crecí, yo entendí lo maravilloso que ellos fueron conmigo. Así que si hoy día tú no ves los resultados de modelar una vida de fe en tus hijos, no te angusties. Ellos lo están viendo y ellos un día podrán también recordar, cuando estén en circunstancias, que vivir una vida de fe mirando al Jesús triunfador es lo mejor que uno puede hacer aquí en la tierra. Pero jóvenes, ustedes que están también aquí escuchando este mensaje, ¿en quién pones tu mirada, tu joven? Quizás estás poniendo tu mirada en el social media, en los medios sociales. Estás poniendo tu mirada en tus amigos desconocidos que dices: tengo muchos amigos, pero no sabes quiénes son porque te siguen en tu Instagram, en tu Snapchat. Quizás estás poniendo tu mirada en tus amigos no cristianos y
imitas lo que ellos hacen. En lugar tú de impactarlo a ellos, ellos te están impactando a ti porque no estás viviendo una vida de fe. Y quizá tú como joven estás diciendo, algún día lo haré, algún día viviré esa fe que veo en la Biblia. ¿Sabes? Hoy es el tiempo que realmente tú puedes experimentar esa vida de fe de una manera maravillosa e impactar a tus amigos. No tengas miedo. Dios, el triunfador, obrará en ti y te guiará a vivir una vida de fe que impacte a otros. ¿En quién has puesto tu mirada? ¿Sabes? Nuestro mundo está viviendo un momento de profunda oscuridad, de mucha oscuridad. Es momento donde los cristianos necesitamos realmente vivir nuestra fe con valentía. Realmente expresar nuestra fe en el mundo en el que vivimos. No podemos esconder nuestra fe más. Tenemos que levantar nuestra fe y brillar en este mundo de oscuridad, sabiendo que confiamos totalmente en Dios, que podemos realmente hablar de Jesús a otros, que podemos realmente servir a otros, que podemos realmente crecer junto con otros en nuestra vida de fe. No hemos venido a este mundo solo para nacer, desarrollarnos, trabajar y morir. Hemos venido a este mundo a vivir una vida de fe que impacte a otros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque hoy día hemos visto cómo la vida de muchas personas del antiguo pacto vivieron una vida de fe, una vida de confianza total en ti, y pasaron circunstancias duras y pasaron circunstancias difíciles, y aún más ellos no vieron al Mesías, pero sabían que el Mesías vendría. Esa era la confianza total en ti y vivieron esa vida de fe. Padre, nosotros también somos llamados a vivir una vida de fe en nuestra época y de impactar a las personas que tú has puesto alrededor de nosotros. Obra en nuestras vidas. Levántanos, Señor, para que realmente vivamos una vida de fe aquí en la tierra y nuestra vida de fe impacte a otros. Gracias, Padre. Enséñanos a mantener nuestra mirada en el Jesús triunfador y vivir como triunfantes aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y decimos amén